Perfecto. Muy buenos días a los colegas que se conectan el día de hoy a la conferencia de prensa especial que vamos a tratar los temas sobre las principales modalidades de extorsión. Y para eso, esta mañana nos acompaña Marlon Carrillo. Él es investigador de la sección de delitos varios del OIJ de San José, que es la sección encargada de realizar las investigaciones de este tipo de delitos. Entonces, el compañero Marlon va a explicar las diferentes modalidades, les va a brindar recomendaciones, asimismo les va a brindar algunos datos estadísticos y posteriormente pasamos al periodo de consultas, para lo cual les agradezco que levanten la mano y yo les voy dando la palabra. Si no les funcionara el audio alguno, puede escribirme por ya sea mi WhatsApp o por el chat de acá de la plataforma Teams y podemos hacer las consultas. Marlon, muy buenos días, muchas gracias y podemos dar inicio. Muy buenos días, Marco, y a todos los que nos escuchan. En esta conferencia vamos a explicar sobre la extorsión, tres tipos de extorsión que nosotros investigamos en la sección de delitos varios. Primeramente vamos a explicar la extorsión cobratoria. Luego vamos a continuar con la sextorsión y un delito que hemos estado investigando mucho últimamente, que es otra modalidad de extorsión que nosotros policialmente denominamos secuestro virtual o secuestro psicológico. Con relación a la extorsión cobratoria, nuestro código penal lo adicionó el año pasado y es un delito en el que se describe que a quien use o utilice amenazas graves e injustas, personales o mediante terceras personas en contra de familiares o de una persona deudora para obligarlo a que pague una responsabilidad crediticia que le fue otorgada. Eh, Nosotros lo manejamos como extorsión cobratoria, sin embargo, popularmente el modo de operar o la modalidad es préstamos gota a gota. Es la situación por la que se comete normalmente este tipo de delito. Entonces, ¿qué sucede? Eh, un ciudadano viene, tiene una necesidad, eh, le refieren a una persona que presta dinero, se va, le pide dinero prestado, hace un acuerdo verbal de cuánto debe pagar con intereses altos, tal vez por la necesidad, ¿verdad?, de la persona de obtener el dinero, eh, y que en muchas ocasiones no tienen acceso a entidades crediticias que les ayuden con ese asunto, entonces pues deciden aceptar, creyendo que van a poder estar pagando esos intereses que son bastante altos. Normalmente el prestamista le dice, bueno, aquí está el dinero completo, 200.000 colones, un ejemplo, tienes que pagarme 25.000 por semana y una vez que tengas los 200.000 me los regresas íntegros. Entonces la persona acepta, empieza a pagar, incurre tal vez en algún atraso, eso trae una multa, entonces ya tiene que pagar más. Por día va a tener que pagar, por día que se atrasó, 8.000 colones. O si se atrasó de hora, por ejemplo, va a tener que pagar todos los viernes a mediodía. Si pagó a la 1 de la tarde, ya es una multa de 8.000. Entonces, ahí se le va acumulando y se le va acumulando a las personas hasta que lleguen a tener, eh, pues, deudas millonarias. En ocasiones, las víctimas, al empezar a recibir los mensajes que son eh, de bastante presión, con amenazas, por ejemplo, si no me paga voy a su trabajo y le hago un desorden ahí en su trabajo, si no me paga le voy a mandar a los cobradores y este tipo de mensajes, y pues generan que inicialmente el deudor incurra incluso en solicitar otro préstamo informal a otra persona para pagarle al primero y se lo va haciendo una bola de nieve. Las amenazas que suelen recibir son pues bastante violentas, a veces por redes sociales, a veces eh, por alguna plataforma de mensajería y ahí es donde se comete el delito, ¿verdad? De la extorsión cobratoria.
Según lo que dice nuestro Código Penal, y pues las amenazas pueden ser también personales. El cobrador puede presentarse a la vivienda de forma violenta, gritarle, patearle el portón. Ese tipo de situaciones es muy común en las denuncias que recibimos. Y pues es un método de presión que intimida al deudor, y eso pues ya configura el delito. De igual forma, si se presenta con dos o más personas, configura el delito. Y hay algunos agravantes que, en caso de que la víctima sea adulto mayor, una persona menor de edad o alguien en alguna condición de vulnerabilidad, eso es un agravante que aumenta la pena. También, bueno, para tener ahí el datillo, la extorsión cobratoria, en nuestra ley la castiga con 4 a 8 años de prisión, y con los agravantes que ya les comenté, de 5 a 10 años de prisión. En este tipo de casos, la recomendación nuestra es, primero, mantener la calma, eh, guardar las evidencias de la situación que van a denunciar. Si, por ejemplo, voy a denunciar que me están amenazando por medio de mensajes, pues entonces guardar los chats, tener ese respaldo de información, las capturas de pantalla. Si, por ejemplo, fue que recibí una visita en la que me hicieron algún daño a la propiedad y tengo cámaras de video, guardar los videos respectivamente. Y pues presentarse e interponer la denuncia, ¿verdad? Al poner la denuncia, nosotros iniciamos con una serie de diligencias que van a permitir, con la información que traiga, pues tener un buen resultado en conjunto con otras oficinas del Ministerio Público que siempre están muy presentes en este tipo de situaciones. El segundo delito que nosotros queremos dar a conocer el día de hoy es la sextorsión. La sextorsión es una modalidad o un tipo de extorsión en el que la víctima, pues hay varias formas en las que puede caer en este tipo de delito. Una de estas es ingresando a páginas donde personas ofrecen servicios sexuales. Ingresan a esas páginas, eh, consultan por algún servicio, precios, área de cobertura. Tienen ahí, hacen varias consultas. Al final puede que no concreten, ¿verdad?, el servicio, o puede que sí lo concreten y tengan ahí acceso con la persona. Y luego de esto empiezan a recibir mensajes. El mensaje más común es que le dicen: buenos días, caballero, soy el proxeneta de las chicas a las que usted estuvo consultándoles. Usted no concretó nada, las hizo perder el tiempo y ahora tiene que pagarnos esta cantidad de dinero por el tiempo que invirtieron en sus consultas sin concretar nada. O vamos a tener que tratar esto con sus familiares. Empiezan a mandarle fotos, ya fotos bastante explícitas. Por ejemplo, personas siendo decapitadas, personas siendo acribilladas, personas siendo apuñaladas. Ese tipo de fotografías o videos pues hacen que la persona pues se sienta sumamente intimidada y empiece a proceder con los pagos, que pues en muchas ocasiones son pagos bastante grandes, ¿verdad? Otra modalidad de la sextorsión, o bueno, una de las más comunes también, es cuando la víctima comparte contenido de sí mismo, contenido sexual, con una persona que puede ser desconocida o conocida. Y esta persona se aprovecha de tener esta información, la vulnerabilidad en la que se coloca la víctima, pues para extorsionarlo. Entonces le dice: vea, yo tengo estas fotografías y no me paga esta cantidad de dinero, las voy a publicar con sus familiares, con todos sus contactos de redes sociales, y
pues la víctima en muchas ocasiones accede a hacer los pagos. En esta modalidad hay una muy común en la que las víctimas caen, conocen a una persona por medio de redes sociales, eh, ya tienen confianza con esta persona, empiezan a dialogar ya por chats de mensajería, llegan a un punto en el que comparten fotografías y es aquí donde esta persona desconocida le dice, vea, yo soy menor de edad, mis padres me descubrieron y van a denunciarte, a menos que pagues esta cantidad de dinero. Ahí es donde la víctima, pues, dice que desconocida la situación, eh, paga dinero, le siguen cobrando, paga más, hasta que viene e interpone la denuncia. Otra modalidad que es bastante común también es personas que ingresan a redes sociales, ven anuncios donde se ofrecen servicios de brujería. En estos casos, eh, el, el, el brujo, lo llamamos nosotros, le dice, bueno, ¿qué quiere hacer? Un amarre, una limpia. Es lo más común en esa modalidad. Sí, bueno, ahí un amarre, una limpia. Entonces esta persona le dice, vea, para, para iniciar necesito que me pague esta cantidad de dinero. Además, que usted en una videollamada, eh, pues se quita la ropa, se toque y estos videos son utilizados por la persona que está del otro lado, el brujo o el victimario, y teniendo el material le dice, bueno, ahora necesito que me pague o publico estos videos, estas fotografías suyas, y ahí es donde la víctima ahí, pues empieza a pagar hasta que viene y interpone la denuncia. En estos casos, nosotros recomendamos siempre mantener la calma, cuando les dicen, bueno, vamos a publicarlos, vamos a decirle a su familia, pues adelantarse, informar pues, al familiar más cercano, ¿verdad? Si es la pareja o si son los padres, informarles de la situación en la que están siendo víctimas, conservar todas los chats, las capturas de pantalla, que puedan ayudar a tener una mejor resolución y del caso y presentarse a interponer una denuncia. Esto porque en muchas ocasiones pues se reciben denuncias, reportes, donde la víctima se acerca y dice, bueno, me sucedió esto y esto, fui víctima de esa extorsión, pero no tengo las conversaciones donde el victimario me escribe y me extorsiona. Entonces eso pues afecta de cierta forma la investigación. Como les decía, es una modalidad de extorsión y de igual forma nuestro Código Penal lo castiga con 4 a 8 años de prisión y con los agravantes que ya conocemos. La tercera modalidad se llama, es una modalidad de extorsión también. Nosotros policialmente la denominamos secuestro virtual o secuestro psicológico. eh, Se comete mediante ingeniería social. Los victimarios buscan en redes sociales anuncios de pequeñas empresas o personas que brinden servicios a domicilio. Puede ser personas que instalan césped, personas que se dedican a instalar cámaras de seguridad, eh, constructores, decoradores. Incluso hemos tenido testimonios, víctimas que nos han dicho que bueno, se dedican a construcciones, a construir piscinas, por ejemplo. En todos estos casos, todas las víctimas coinciden en que tienen que desplazarse hasta el punto donde está el cliente para realizar el trabajo. Entonces, estos victimarios contactan a todas estas víctimas que tengan esta misma condición para trabajar, los citan en un lugar bastante alejado, calles de lastre, sumamente montañosos, en zonas fuera del área de confort, fuera del centro de acá de la capital.
Les dicen, bueno, lleguen aquí a esta ubicación a cierta hora. Normalmente los contactas desde números extranjeros. Una vez que la víctima está ahí, le dice, bueno, ya estoy acá, ¿dónde es exactamente? Le realizan una videollamada y en esa videollamada le dicen, vea, usted a partir de este momento está secuestrado, acaba de ingresar en una zona que está controlada por un cartel. eh, les dan nombres de carteles extranjeros, normalmente mexicanos. Esta zona está controlada por este cartel y a partir de ese momento usted no puede moverse de ahí hasta que nosotros veamos qué hacemos con usted. Usted está siendo vigilado y hay un francotirador apuntándolo en este momento. Si se mueve, lo matamos. Es lo que le dicen a las personas en, en la videollamada. Le dicen que muestre las manos. Por otra parte, los victimarios toman capturas de la videollamada y empiezan a consultarle por familiares. Le dicen, bueno, ¿a quién podemos llamar para arreglar su asunto? La víctima le da el número de algún familiar, puede ser algún jefe, algún este, familiar o algún conocido. Enseguida empiezan a contactar a esta persona, familiar de la víctima o contacto de la víctima, y le dicen, vea, te hemos secuestrado a esta persona, aquí están las fotos, las capturas, tiene que pagar esa cantidad de dinero. Si no paga esa cantidad de dinero, lo matamos. En esa situación, pues el contacto cercano de la víctima, pues procede de inmediato a hacer los pagos y ahí es donde pierden gran cantidad de dinero. Eh, pues en esta modalidad hay muchas formas en las que, o muchas situaciones que se han dado ahí en el momento, pero siempre es como la misma línea. Eh, Van a hacer el supuesto trabajo, llegan al sitio, reciben la llamada, los amenazan, contactan al tercero familiar o, o ha llegado y exigen el pago a cuentas en el extranjero o cuentas incluso nacionales. En ese tipo de situación, la recomendación es interponer inmediatamente la denuncia o llamar al 911. ¿Por qué llamar al 911? Mediante la llamada al 911 se genera un incidente que se traslada a nuestra central de comunicaciones y se hace llegar a nuestra sección de delitos varios y nosotros iniciamos a partir de ahí contacto con la víctima. Nosotros buscamos a la víctima para contactarla, que sería la persona a la que le están cobrando, y empezamos a darle asesoría policial. Eh, Básicamente estas son las tres modalidades y las recomendaciones de cada una. Perfecto, muchas gracias, Marlon. Pasamos al periodo de consultas. Les agradezco me vayan levantando la mano, yo les voy dando la palabra y por favor, porque yo levanto una lista de los asistentes a la conferencia, les agradezco que cuando hagan la consulta se identifiquen con el nombre y el medio del cual nos acompañan. Le damos la palabra a Paula. Adelante, Paula. Hola, también ahí. Paula, no se le escucha. Ahora me escucho. Paula, Un no poquito se le bajito. escucha. Sí, se le escucha muy bajo. No, si no, entonces mejor las mando. Voy a escribirlas en el chat entonces. Si gustas la puedes colocar en el chat y yo se la leo al compañero. Ok, ok, gracias. Perfecto, Paula. Le damos la palabra a Ronald Solano. Adelante, don Ronald, nos indica de qué medio también, por favor. Muchas gracias, ¿me escuchan? Sí, señor. Ronald Solano Jiménez de El Poas Informa. Primero que todo, muchas gracias, don Marlon. Propiamente, una vez que se paga, que se realiza el pago por las extorsiones, tanto en lo que es la extorsión como el secuestro virtual, es normal que se dé una reincidencia sobre la víctima al seguirle cobrando, número uno, y número dos, ¿cuál es el método de pago más normal que utilizan o que
solicitan para que les den el dinero? Muchas gracias. Gracias, Ronald. Sí, en el momento que la víctima hace el primer pago, transcurre poco tiempo. Entonces, por ejemplo, el victimario dice, si esta persona en un lapso de 3 horas me consiguió, por decirles un número, 500.000 colones, pues en un día me va a conseguir el doble. Entonces empiezan a cobrarle y tratan de sacarle todo lo que puedan. Los pagos los exigen por medio de Simpe Móvil o brindan cuentas nacionales. En algunas ocasiones, en la modalidad de secuestro virtual o secuestro psicológico, exigen pagos a cuentas en el extranjero. Gracias, Muchísimas gracias. con gusto. Le damos la palabra a Fabián Mesa. Adelante, Fabián. Buenos días a todos y a don Marlon. Mi nombre es Fabián Mesa de Noticias Repretel. Yo quisiera conocer, don Marlon, si es una situación exclusivamente de préstamos gota a gota, porque hemos visto también y hemos documentado casos de empresas cobratorias que se dedican a comprar saldos de deudas de bancos y son muy, ¿cómo podemos decirlo? Muy agresivos a la hora de cobrar. Incluso le dicen a las personas, si usted no paga lo que debe, va a llegar un juez de la República a rematarle los bienes, a quitarle la casa, a quitarle el carro. ¿Esto también se considera extorsión y ustedes han investigado este tipo de casos? Gracias, Fabián. Los casos que nosotros hemos investigado hasta la fecha eh, no son exclusivamente de préstamos gota a gota. Puede ser que alguna persona que no es prestamista o no se dedique meramente a prestar dinero, le presta dinero a alguien y ante la falta de pago, pues incurre en amenazas, agresiones o intimidación. Eh, de momento no hemos tenido este tipo de situación en la que nos digan que, por ejemplo, deben a una entidad financiera formal y que esta entidad mediante terceros pues ha llegado a incurrir en extorsión. El delito pues según el Código Penal, lo que indica es que debe incurrir en amenazas, que ya es un delito como tal, amenazas o intimidación. Entonces habría que valorar cada caso en concreto, qué tanto, ¿verdad? Deja ahí, bueno, un poco abierto el portillo, qué tanto se intimida a la persona o qué tanta afectación tuvo esta persona, si se puede interponer la denuncia, que en todo caso es lo recomendable, interponer la denuncia ante este tipo de situaciones. Muchas gracias. Pues, Fabián, vamos a proceder a leer las consultas de Paula del observador, las que nos envió por el chat. De las tres modalidades, ¿cuántas denuncias se han interpuesto? ¿Cuántas personas han sido detenidas? ¿Y cuántos casos han sido trasladados a la fiscalía? Ok, de las denuncias que se han interpuesto, nosotros tenemos un número bueno de las distintas modalidades. De la sextorsión, tenemos un total de 257 denuncias interpuestas a la fecha. Perdón, a julio teníamos 257 denuncias por el delito de sextorsión. Es una cantidad sumamente grande. Esto sería a nivel país. Con el asunto de los secuestros virtuales, que es un delito que está empezando a suceder. Muchas de las víctimas también es importante mencionar que pues, no se acercan a interponer la denuncia, ya sea porque no logran llegar al punto de realizar el pago o porque pues, realizan el pago y por un otro motivo no se acercan a interponer la denuncia. En este tipo de delito hemos tenido 26 denuncias a la fecha y con relación a los préstamos
gota a gota o extorsiones cobratorias. El préstamo gota a gota es como el motivo, ¿verdad?, por el que se da la extorsión comúnmente. Tenemos un total de 464 a julio. Tenemos un dato acá eh, a la fecha, tendríamos 438. Ajá, 438. Este, ha disminuido con relación al año anterior el asunto de las extorsiones cobratorias, en razón de que es una modalidad o se ha dado a conocer. Las personas al interponer la denuncia han traído mucha información que nos ha permitido pues llegar al responsable de la comisión del delito, que en algunas ocasiones pues eh, ya traían esa línea de cobro. Entonces intimidaban a varias personas o amenazaban a varias personas, y ante la intervención y tener consecuencias penales, entonces pues dejan de incurrir en este tipo de cobro, esa modalidad de cobro. El número de personas detenidas podríamos brindarlo, no lo tenemos en este momento, el dato específico, pero es un delito que sí tiene una pena alta de 4 a 8 años y conservantes de 5 a 10 años de prisión. Sí hay muchos casos en los que hemos presentado a la persona detenida, y en gran cantidad de estos casos que ya van con los respectivos, las respectivas evidencias, hemos logrado que tengan incluso prisión preventiva y que el proceso continúe de una forma muy positiva. Perfecto, muchas gracias. Le damos la palabra a José Adelio Murillo. Adelante, José Adelio. Buenos días, don Marlon, buenos días a todos. Don Marlon, si usted nos pudiera hablar un poco sobre, imagino que existe alguna cifra oculta con respecto a este tipo de delitos. Imagino que también motivada principalmente por algún tema, digamos, de que tal vez a las víctimas les dé vergüenza, ¿verdad? Saberse sometidos a temas de sextorsión o a temas, digamos, de estar en problemas financieros. Entonces, eh, número uno, si calculan ustedes o si suponen que existe una cifra oculta, qué tan mayor podría ser a la cantidad de denuncias y cómo motivar a las víctimas a que superen ese paso, ¿verdad? Y denuncien. Sí, la cifra oculta pues es para nosotros prácticamente imposible determinar el número de personas que en ese momento podrían estar siendo víctimas de delitos y que no están denunciando. Sin embargo, sí hemos recibido reportes, víctimas que nos dicen: vea, yo he estado eh, siendo víctima desde hace un año. Desde hace un año, por ejemplo, eh, me agredieron ante un atraso de un pago, me agredieron hace un año, hace 6 meses me enviaron mensajes extorsivos con amenazas, hace 2 meses me visitaron al trabajo, me golpearon en el trabajo. Entonces llega un punto en el que las personas pues vienen y se acercan a denunciar al verse pues tan presionados, ¿verdad? Y tan victimizados. Con el asunto de la sextorsión, sí hay una gran cantidad de personas que nos dicen: bueno, yo vine porque ya no tengo dinero, temo por la seguridad de mi familia, tuve que decirles porque me escribieron que nos van a caer aquí a la casa, a hacernos daño. Entonces, sí debe haber una gran cantidad de personas que no interponen la denuncia, es por el tipo de delito del que fueron víctimas, por ejemplo, la sextorsión. Y los que vienen a interponer la denuncia ya es porque tienen pues mucho temor de que le hagan daño a los familiares. Sí es una situación muy común, incluso que
interpongan la denuncia y inmediatamente digan, bueno, no, mejor no, ya no quiero seguir con esto. Sin embargo, se les asesora y se continúa con el proceso porque pues vienen a ser víctimas de un fenómeno criminal que debe ser investigado. Entonces, la recomendación siempre para todos es interponer la denuncia, mantener la calma, no ceder ante las exigencias de los delincuentes, que al final lo que van a hacer es sacarle dinero, en el caso de la sextorsión, y hasta que puedan. Y en el caso de eh, de las extorsiones cobratorias, pues si bien es cierto, la víctima tiene una responsabilidad crediticia que debe cumplir, pues no es una forma de cobro correcta. En este caso se investiga pues la forma de cobro mediante amenaza e intimidación. Sin embargo, la víctima pues debe ser responsable de cumplir el trato que adquirió, la responsabilidad crediticia que adquirió, ¿verdad? Gracias, José Adelio. Me indica si tiene alguna otra consulta. Ok, pasamos a dar la palabra a Vinicio. Adelante, Vinicio. Buenos días, ¿se me escucha? Y ahí le escuchamos. Buenos Adelante. días. Eso, gracias, buenos días. Bueno, muchas gracias, Benicio Chacón Soto del Semanario Universidad. Don Marlon, yo nada más, la consulta mía también iba por el tema de la estadística, la cantidad de casos. Pues entonces, quiero aprovechar para que me saque de una duda. Cuando usted nos dio las cifras de los casos del préstamo gota a gota, primero dijo 464 julio y después nos dijo a la fecha 438. Entonces, nada más si me podía aclarar ese dato, por favor. Ok. Eh, el número correcto, disculpen ahí, el 404 al mes de julio. Pues se evidencia que es una cantidad de denuncias pues, bastante grande, es a nivel país. Sin embargo, pues, son muchas las víctimas que están siendo víctimas que están siendo extorsionados mediante esa Ok, modalidad. listo. Cuando decimos a julio es al 31 de julio. Correcto, todo Ok, abarca todo el mes de julio. listo. Buenísimo, muchas gracias. Con mucho gusto por servirles. Gracias, Vinicio. Voy a revisar por acá a ver si tengo alguna otra consulta en el chat. Perfecto. Tengo una consulta de don Ronald Solano y es que si existe algún perfil para las víctimas de sextorsión. El perfil para las víctimas de sextorsión varía según la modalidad. En el caso de la modalidad de ingreso a páginas en las que ofrecen servicios sexuales, la mayoría de las víctimas vienen a ser varones. Sí hemos tenido en algunos casos en los que las víctimas son mujeres, pero son casos muy reducidos. Las edades, ahí sí no hay rango de edad, desde personas menores de edad hasta el caso de sextorsión en el que se comparte contenido, es un número muy similar en el que las víctimas son varones o mujeres también en este tipo de, de extorsión cuando comparten contenido. Pueden ser varones, es más común. Y también en esta modalidad en las que contratan servicios de un supuesto brujo, también ahí las víctimas son varones o mujeres, y las edades sí son muy amplias. Ahí sí no hay un rango de edad muy cerrado. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver si por el chat de WhatsApp tengo alguna otra, sino para ir finalizando. Vamos a ver.
creo que no. Y por acá tampoco tengo una otra consulta. Nada más, Marlon, yo quisiera que dejar claro también el tema de que en el caso de la extorsión oratoria, que quede claro que el prestar dinero no es un delito, ¿verdad? Tal vez nos explicar nada más eso para que quede bien claro. Correcto. Prestar dinero no es un delito que esté contemplado en nuestro Código Penal. Se puede prestar dinero a una persona o pedirle prestado dinero. La acción que se investiga y que se cataloga como un delito es la forma de cobro. Entonces, incurrir en las amenazas con violencia, con dos o más personas, con uso de armas de fuego, utilizando atentados para obligar a la víctima a que pague lo que debe, o a los familiares incluso. También es importante que las personas sepan que el hecho de que se investigue, de que el cobrador o la persona que le está cobrando el dinero sí está incurriendo en un delito. Sin embargo, la responsabilidad crediticia sigue ahí, ¿verdad? El hecho de que se interponga la denuncia no quiere decir que pues lo va a eximir de una deuda que tiene con otras personas. Perfecto. Listo. Bien, eso sería todo por nuestra parte. Les agradezco a todos los colegas que se conectaron a la conferencia de prensa el día de hoy. Y como se lo digo siempre en cada conferencia, les agradecemos las notas que hagan y publiquen respecto a estos temas, ya que el eje central o el objetivo central de estas conferencias es pues evitar que haya más víctimas de los diferentes delitos que exponemos. Muchas gracias a Marlon por el tiempo y por la explicación tan amplia que nos dio del tema. Y nada más, apenas tengo haya finalizado la conferencia, la descargo y se las envío. Muchas gracias y bueno.